Buenas, mi nombre es Kevin Rodrigo García Hernández. Hoy les voy a presentar una tarea de la asignatura Seminario de Legislación Marítima, docente licenciado José Alejandro Carías. El tema de discutir hoy, este día, será de análisis sobre los principios fundamentales del Código de Ética y análisis de los casos de incumplimiento al Código de Ética, caso de desfalco a la DIA y a SAICO, TCA. Como punto número 1, vamos a hablar sobre el desfalco a la DIAN. Como una breve historia, podemos decir que el billonario fraude a la DIAN fue planeado desde varios años, para mayor precisión desde el 2004, como se menciona en la revista Dinero en el 2011, donde en el transcurso de dichos años se realizaron operaciones sospechosas por parte de las empresas colombianas y comercializadoras en Venezuela, las cuales tema para aumentar el monto y volumen de las ventas y así como recurrir a una mayor devolución sobre el impuesto al valor agregado, o sea, el IVA. Podemos decir que asimismo los proveedores de papel, en este caso, pero con vida jurídica en los documentos, eran propios de la empresa exportadora, a quienes le pagaban el IVA de la mercancía que le compraba y que posteriormente destinaba para la exportación. De igual forma, la empresa exportadora en cuestión presentaba ante la DIA, o sea, la dirección, eh, para la relación de mercadería enviada en el exterior. Cuando se demostraba el DEC ingresa a la DIA. Para la aprobación debe de ser transmitida de manera automática o física. En la primera vez se hace a través del sistema, mientras que en la segunda un funcionario verifica que la mercancía sea real, así a su vez aprobada y realizada la exportación. La empresa solicitaba la devolución de dicha exportación. Dicha estructura la encabezaba la señora Bianca Yasmín Becerra, quien se señalaba como la principal delincuente para realizar el fraude a la DIA mediante la creación de este plan en el tiempo, según la revista El Tiempo 2012. Como estructura jurídica jerárquica, podemos decir que encabezaba la señora Bianca Yasmín Becerra como la presidenta o ejecutiva mayor. De ahí está a sus ramos Antonio Rabo Auguedelo Hernández, Guillermo León Rodríguez Morales, Yana Marcela Ramos Cárdenas y María de Vías Segura de Serra. Como sus manos de derecha e izquierda podemos decir que era José Narváez Garzo Fierro y Miriam Teresa Peña Palacio, y a su disposición se encontraban las contadoras Yambín, Viviana Silvia Sánchez, Andrea Botina Montero, Luz Adriana Mantaba Sepúlveda y Sandra Liliana Rojas García. Por lo que podemos decir que estas contadoras tuvieran una afectación a la profesión contable, y podemos decir que los contadores públicos involucrados, en este caso contadoras, en el desfalco a la DIAN, fueron provocados imponiéndoles cargo de acuerdo a su responsabilidad en el ilícito, como según lo expresa en el minuto la revista Minuto, en el minuto 30 del 2011, a la contadora pública Sandra Lilian Rojas García se le imputaron cargos por gobierno para delinquir fraude procesal, exportación, importación ficticia, peculados por la aprobación y el delito de activo y enriquecimiento ilícito, y fue emitida al buen pastor.
Asimismo, a la contadora pública, eh, a la, a la, a la contadora pública Martínez fue imputada por concierto para delinquir falsedad en documentos privados, fraude procesal, exportación o importación ficticia y peculado por aprobación, conducta que no aceptó. Esta procesada fue recluida en el Buen Pastor. De igual manera, a las contadoras públicas Yasmín Viviana, Silvia Sánchez y Andrea Botina Montero, el fiscal le impuso los delitos de concierto para Diana Marcelo Ramos, Carmen Antonio Ramos, Ramos Angulo Hernández, Bianca Yasmín Becerra, Yasmín Villana, Silvia Sánchez. A todas estas se les imputaron cargos como fraude en la fraude fiscal, como también lavado y enriquecimiento ilícito en activo, quienes estas imputadas tampoco aceptaron sus cargos ni sus responsabilidades, siendo posteriormente trasladadas al Buen Pastor. Como sanciones a los contadores públicos involucrados, como en relación con la resolución sancionaria emitida por la Junta General o Junta Receptora en el 2016, fueron sancionadas las contadoras públicas que a continuación se evade en la información. Y podemos decir que una de las sanciones fue a Yasmín Viviana Silvia Sánchez, que tuvo una suspensión de 12 meses por el comportamiento que presentaba y vulneraba la ética profesional. Se calificaba como grave su acción a un título de culpa como consecuencia de actuar profesionalmente de la contadora pública Yasmín Silvia con revisión fiscal. Se puede decir que se le observa la disposición de la normativa en el ejercicio profesional como contribuyente fiscal mediante la DIA, operación económica con los datos contables, como conseguir impuestos descontables, documentación inexistente, por el cual esta violentó los artículos 10, 37.4 y 70 del Código Tributario. También a la Andrea Botina Montero, que se le apunta el absurdo de ofender y afectar la ética profesional, se cometieron como falta grave o título de dolencia al demostrar que firmó las declaraciones de impuestos sobre la venta y sobre la compra del IVA y la comercialización industrial internacional de documentos en el cual se considera datos contables inexistentes en cualquier proveedor, lo cual la administración tributaria demostró que eran inexistentes. También se puede decir de la señora Luz Adriana Mantaba Sepúlveda, que ella demostró vulnerabilidad a la ética profesional de contadores y fueron inabsorbibles los cargos de revisión fiscal por las sociedades por acciones y insolventes, la provisión legal de los artículos del Código de Comercio, como también se le demostraron que firmó certificados de relación de IVA, tanto de compras como de ventas, las cuales formaron soporte de solicitud como se pidieron devoluciones con garantía de saldo a favor de originar el impuesto del IVA de tercer bimestre. Se le puede decir que todo certificado ante la DIAN, operación económica con datos contables inexistentes y documentos con información contraria a la realidad. Y hoy les voy a hablar sobre las amenazas y las alpargatas, los intereses propios. Como amenazas, ellas tuvieron
un interés propio, como contadoras públicas ante mención, y estas fueron que sus actuaciones dejan en claro motivación por un beneficio económico, tanto personal como la estructura delincuencial en la que ellas estaban haciendo parte. Autorrevisión. Podemos decir que las profesionales realizaban la certificación de una información contable inexistente con el objetivo de engañar al sistema fiscal para la respectiva devolución del IVA. Podemos decir como última instancia en amenazas que en abogancia las contadoras públicas promovieron la posición de la escritura delincuencial, la cual por órdenes de quien se consideran el cerebro de la organización, que en este caso sería la señora Bianca Serrano, se realizaron todo tipo de actividades ilegales, donde la creación de las empresas de papel hasta el lavado de activos, lo que deja en claro que las profesionales actuaron en conveniencia de sus superiores y de sus propios intereses. Como salvaguardia, podemos decir que se aplicarán el comportamiento de las contadoras en mención que son las que se destacan a continuación. Podemos decir que como normas profesionales, las contadoras se evidencia en las descripciones de las conductas de cada profesional. La Junta Central de Contadores reitera que por inobservación de las normas profesionales de la profesión, así como la relación con actividades de comercio y la fiscalía, se realizó una burla al sistema contable y fiscal. Como seguimiento por un órgano profesional o por irregulador y procedimiento disciplinario, podemos decir que esta salvaguarda es muy importante, dado que los órganos tanto públicos como privados que están relacionados con el ejercicio profesional contable realicen un seguimiento para la debida validación de las actividades que tanto entidades como personas realizan con el fin de aplicar los procedimientos disciplinarios justos a tiempo, como también para realizar actividades ilícitas como el fraude. Y como última instancia de salvaguardia, podemos decir que la revisión externa realizada por un tercero legalmente habilitado de los informes declarados en comunicación de la información producida por un profesional de la contabilidad. En este caso podemos decir que dicha revisión la realiza la auditoría externa. En dicho caso, como se formó una organización que contaba con profesionales de la contaduría, este derecho se tomó en los funcionarios de la DIAN. Esto aplica porque nunca se hizo una adecuada revisión de toda la información contable y fiscal suministrada por dicha entidad. Ahora les voy a hablar un poco sobre el caso Saico S.A. Como una brecha histórica, podemos decir que en esta ocasión es necesario citar a Suárez Amaya de 2013, en la cual se menciona el surgimiento de la entidad señalado, que está a su vez a finales de 1945 por el señor Jorge Olaya y los hermanos Francisco y entre otros, crearon una empresa con varios actores para defender el derecho de autor. Como principio universal ya se aplicaba esto, pero en las principales legislaciones del mundo, eh, después de tantos años, se crea con una junta directiva Saico S.A., la cual se conformaba por el presidente doctor Antonio Álvarez, lleva el vicepresidente Jerónimo Velázquez González, el tesorero Jorge Olaya Muñoz, el revisor fiscal Francisco Pistacho Caramagón y como secretario general Alberto Villaleyva. Este también llevaba un poco las actas. En consecuencia, Saico tuvo como objetivo principal defender los derechos de autor de cada uno de los artistas nacionales, que a su vez representa a los poseedores de diferentes obras musicales, cine y audiovisuales, entre otros. Ahora es oportuno mencionar cómo está constituida el ente, tomando el referente anterior
Esta estructura psycho se encuentra constituida por tres grandes secciones, una como la Asamblea General de los Socios. Este es el órgano principal de esta entidad y se puede decir que sus miembros hacen su reunión ordinarias cada año y de manera extraordinaria cada trimestre, prefiriendo así los primeros meses del periodo fiscal como segundo el consejo directivo, que podemos decir que es el nombramiento por la Asamblea General de los socios. Acto seguido de ellos nombran al gerente general, al tesorero y al secretario. Esto conforma por 5 miembros de actores y para un periodo máximo de 3 años. Y estos definen las políticas, los planes y los presupuestos y distribución de los derechos generales. Y como último tenemos el Comité de Vigilancia, que su función es velar por el cumplimiento eficiente de las obligaciones legales y estatutarias de los organismos de dirección. Como también presentamos la estructura jerárquica, que como Asamblea General tenemos el Comité de Vigilancia, que este está dirigido por Jorge Ernesto Sánchez Pérez, que es el revisor fiscal en el periodo o años de 1994 al 2012. De ahí tenemos como consejo directivo a Jairo Runge Ramírez, gerente general, que tuvo en el periodo o años de 1994 al 2012 como presidente de consejo y director ejecutivo. Aquí se señala la Secretaría de Dirección General y como subdirector ejecutivo tenemos al Consejo Directivo. De estas circunstancias nace el hecho de que a mediados del 2011 la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, adelantó investigaciones masivas para determinar cuáles habían sido las falencias de la organización en análisis. Según el portafolio 2012, esta es una revista muy famosa que de las manos del Ministerio de Interior de en aquella época, el señor Germán Vargas Lleras, se llega a la conclusión de falta de operaciones en la organización de la sociedad. Esto nos decía que teníamos fallas en el consejo directivo, comité de vigilancia, gerente general y en el revisor fiscal como extralimitaciones de gerente general, que esta la sometía el señor Jairo Ruge Martínez, como también contratación irregular, ocultamiento de información ante el consejo directivo, el manejo inadecuado del personal o inobservaciones de mandatos de la Asamblea General y inexistencia de reglas claras en relación con el recaudo de derechos. De esta manera se observa que las falencias venían desde la cabeza principal de la entidad, quedando al descubierto un sinnúmero irregulares que el pasar del tiempo rebosó y la copa y las denuncias no se dieron a esperar, tal como lo mencionaba el artículo que habla la revista Mosquero del 2014, que señala que su razón es de ser recaudar administración de los derechos de actores de sus gremiales dentro y fuera del país. Podemos decir que además se tuvo la desfachatez de realizar una aprobación por el Consejo Directivo, por si fuera poco, como la sustancia, quien y que desde el 2012 la mesa directiva también decidió obsequiar un bono por 20.000 millones de dólares o pesos colombianos al homenajeado, hasta donde se pueda llegar con la falta de cumplimiento de las políticas planteadas por la misma empresa, finalizando la situación eh, por la que está señalado Psycho. Es muy complicada ya que es la más afectada por los actores que no pueden obtener lo de su diario vivir. Y podemos decir como sanciones a los contadores públicos involucrados, la entidad Junta Central de Contadores del 2016 dictaminó que el contador Jorge Ernesto Sánchez Pérez se le sancionaba los comportamientos que vulneran la ética profesional se cometieron por el revisor fiscal.
Esto nos dice que la Sociedad de Auditores y Compositores de Colombia, SEICO, sin la debida justificación y cumplimiento de las disposiciones legales, se encontraron contratos irregulares por 2.410.554.000, así como la celebración irregular de contratos. Eh, por otra parte señalada, se expresa en el artículo 207 del Código de Comercio la falta de manejo de fondos y como amenazas y salvaguardias tenemos la amenaza de autorrevisión. Y esta podemos decir que el contador público no tomó las medidas pertinentes para avisar de grandes inconvenientes económicos que poseía la entidad durante la época de los desfalcos hacia las personas que reclamaban sus ganancias respecto a los derechos de autor. Y como salvaguarda podemos decir que seguimientos por un organismo profesional o por el regulador y procedimientos disciplinarios es el fortalecimiento de la organización dirigida por la entidad, salvo que ésta estuviera incurrida en los actos delictivos. Hoy hablaremos un poco sobre el código de ética, que sobre todo vamos a decir que una de las responsabilidades de la dirección es determinar si una actividad es responsabilidad de la dirección, que depende de las circunstancias y exige la aplicación del juicio. Los ejemplos de las actividades que por lo general se consideran responsabilidades de la dirección influyente pueden ser las siguientes: fijación de las políticas y dirección estratégica, dirección de los empleados de la entidad y asunción de responsabilidad con respecto a sus actividades, autorización de transacciones, decisión acerca de las recomendaciones de la firma o de otro tercero que debe implementar, asunción de la responsabilidad con respecto a la preparación y presentación de estados financieros que expresen la imagen fiel de conformidad con el marco de información financiera aplicable y, como último, asunción de la responsabilidad con respecto al diseño, implementación y mantenimiento de control interno. Las actividades rutinarias y administrativas o que se refieren a cuestiones que no son dirigentes o consideradas por lo general responsabilidades de la dirección. Por ejemplo, la ejecución, que significa que ha sido autorizada por la dirección, o el seguimiento de las fechas para las declaraciones legales y el asesoramiento a un cliente de auditoría sobre dichas fechas de responsabilidades de la dirección. También la preparación de registros contables y de estados financieros, disposiciones generales. La dirección es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros que expresen la imagen fiel de conformidad con el macro de información financiera aplicable. Dichas responsabilidades deben incluir originar o modificar las anotaciones en los libros diarios o determinar las cuentas en las que se clasifican las transacciones, preparar o modificar los documentos de soporte a los datos de base en formato electrónico u otro, que sirven de evidencia de que una transacción ha sido lugar, por ejemplo, orden de compra, registro de tiempo para la nómina y pedido de cliente. La presentación de servicios de contabilidad y de tenuría de libros tales como la preparación de registros contables o de estados financieros a un cliente de auditoría origina una amenaza de revisión cuando seguidamente la firma audita los estados financieros. Como disposición general, podemos decir que una valoración implica la formulación de hipótesis con respecto a continuación del futuro, la aplicación de metodología y la técnica adecuada, como la combinación de ambas con el fin de calcular un determinado valor o rango de valores para un activo, un pasivo o un negocio en su conjunto. Si se solicita a la firma que realice una valoración con el fin de ayudar a un cliente de las responsabilidades en cuanto a la declaración de impuestos o con fines de planificación para la valoración, no van a tener un efecto directo en los estados financieros, se aplicará como apartado. Como servicios fiscales podemos tener que estos comprenderán una amplia gama de servicios que incluirá preparación de declaraciones de impuestos, cálculos de impuestos con el fin de preparar los asuntos contables, planificación fiscal y otros servicios de asesoramiento fiscal y asistencia en la resolvencia y contención fiscales.
Aunque los servicios fiscales prestados por la firma a un cliente de auditoría se trata por separado bajo cada uno de dichos encabezamientos. En la práctica, dichas actividades están a menudo interrelacionadas. Salvo en situaciones de emergencia, la firma no prepara para un cliente de auditoría, que es una entidad de interés público, cálculo de pasivo o de activo por un impuesto corriente o diferidos, cuya finalidad sea la preparación de acentos contables que salen materiales para los estados financieros sobre los que firma la expresar una opinión, como planificación fiscal u otros servicios de asesoramiento fiscal. La planificación fiscal y otros servicios de asesoramiento fiscal comprenden una amplia gama de servicios, como por ejemplo asesorar al cliente sobre los modos de estructura de su negocio, o de su punto de vista fiscal, o asesorarle sobre la aplicación de nuevas disposiciones reglamentarias del carácter fiscal. Y esto fue todo de la exposición del tema de hoy. Gracias por su atención prestada. Espero que él sirva de ayuda y nos vemos más presente. Como aclaración, decirle que esta es la última tarea de la materia, así que agradezco por el tiempo dedicado a la revisión y chequeo de los videos de temas incurrentes que hemos visto en el periodo, como también una disculpa del caso, ya que no me funcionó hoy este día la cámara. Antemano, Dios los bendiga.